La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 31. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 7 al 13 de octubre. Lo que Jehová ha hecho para rescatar a los seres humanos del pecado y la muerte. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué es el pecado y cómo podemos derrotarlo? El pecado es un enemigo terrible al que ninguno de nosotros puede vencer por sí mismo. Estamos totalmente convencidos de que podemos derrotar al pecado con la ayuda de Jehová. Desde que nos creó, siente un profundo amor por nosotros y por eso ha estado dispuesto a hacer cosas impresionantes para ayudarnos en esta batalla. Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo y en los demás artículos de estudio de este número de la Atalaya? En este artículo responderemos 3 preguntas. 1. ¿Qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? 2. ¿Qué hacían los seres humanos en tiempos bíblicos para agradar a Jehová a pesar de ser imperfectos? Y 3. ¿Qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte? Este número de la Atalaya cuenta con 5 artículos de estudio que están relacionados entre sí. En el primero hablaremos de lo que Jehová ha hecho para demostrarnos su amor y ayudarnos a luchar contra el pecado. En el segundo, aprenderemos lo que es el arrepentimiento verdadero y cómo Jehová ha ayudado a las personas a arrepentirse. En el tercero veremos qué instrucciones recibió la congregación de Corinto para tratar el caso de alguien que había cometido un pecado grave y no se había arrepentido. En el cuarto se explica lo que los ancianos deben hacer para manejar los casos de pecados graves. Y en el quinto aprenderemos lo que la congregación puede hacer para seguir mostrando amor y misericordia a alguien que ha sido sacado de la congregación. Párrafo 3. Pregunta. ¿Cómo fue que Adán y Eva se convirtieron en pecadores? Un espíritu malvado, que no les tenía ningún amor ni a Jehová ni a ellos, entró en escena y los tentó para que pecaran. Adán y Eva, en vez de confiar en su amoroso Padre, le hicieron caso a él y pecaron. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué odia Jehová el pecado y por qué nos ayuda a luchar contra él? El pecado nos aleja de nuestro Padre y nos lleva a la muerte. Romanos 8, 20 y 21 dice: Porque la creación fue sometida a la inutilidad, no por su propia voluntad, sino por la de aquel que la sometió, tomando como base la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud a la corrupción y tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabía que algunos decidirían amarlo y buscarían su ayuda para luchar contra el pecado. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cuándo y cómo les dio Jehová un rayo de esperanza a los seres humanos? Génesis 3:15 dice: Y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. El primer rayo de esperanza se vio cuando Jehová dictó su sentencia contra Satanás. Dios habló de una descendencia que sería muy importante porque con el tiempo aplastaría a Satanás y arreglaría todos los problemas que él causó en el jardín de Edén. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué hicieron hombres de fe como Abel y Noé para acercarse a Jehová? Después de la rebelión de Adán y Eva, el primer ser humano que tuvo fe en Jehová fue el segundo hijo de ellos, Abel. Él amaba a Jehová y quería agradarle y acercarse a él, y por eso decidió hacer un sacrificio. Como era pastor, tomó varios primogénitos de su rebaño y se los ofreció a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Aprobó a Abel y su ofrenda. Más tarde, también aprobó sacrificios parecidos que le hicieron personas que lo amaban y confiaban en él, como Noé. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué aprendemos gracias a que Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Jehová le pidió a Abraham, otro hombre de gran fe,
que hiciera algo extremadamente difícil: sacrificar a su propio hijo Isaac. Cuando estaba a punto de hacerlo, Jehová lo detuvo. Pero su ejemplo les enseña algo muy importante a todas las personas de fe. Jehová estaría dispuesto a sacrificar a su querido hijo por el inmenso amor que les tiene a los seres humanos. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? Cuando Jehová les dio la ley a los israelitas, les dijo que tenían que sacrificar animales para que sus pecados fueran perdonados. Esos sacrificios mostraron que Jehová ofrecería un sacrificio que sería mucho mejor, porque salvaría por completo a los seres humanos del pecado. Párrafo 9. Pregunta. ¿Qué reveló Juan el Bautista? En el año 29, Juan el Bautista vio a Jesús de Nazaret y dijo: «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. De esa manera reveló que Jesús era la descendencia que Dios había prometido. Jesús ofrecería su vida como sacrificio. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo demostró Jesús que vino a llamar a pecadores? Sabía que el pecado es la verdadera raíz del sufrimiento de todos los seres humanos. De hecho, él mismo puso este ejemplo: los que están sanos no necesitan un médico, pero los enfermos sí. Y añadió: no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, 12 y 13. Y lo demostró con obras. Por ejemplo, con mucha bondad perdonó los pecados de la mujer que le lavó los pies con sus lágrimas. Y aunque sabía que la samaritana del pozo llevaba una vida inmoral, le enseñó valiosas verdades espirituales. Párrafo 11. Pregunta. ¿Por qué se sentían los pecadores atraídos hacia Jesús? Porque las trataba con empatía y compasión. Con sus palabras y con sus acciones, nos mostró que Jehová nos ama y es muy compasivo y quiere ayudarnos a vencer al pecado. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué enseñó Jesús sobre su propia muerte? Quienes pusieran su fe en Jesús y siguieran sus pasos podrían agradar a Jehová y por fin ser liberados del pecado. Para lograrlo, Jesús fue valiente y estuvo dispuesto a sufrir una muerte terrible. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo murió Jesús y qué nos enseña su muerte sobre Jehová? A Jesús lo traicionaron, lo arrestaron, lo insultaron, lo calumniaron, lo condenaron y hasta lo torturaron. Por último, unos soldados lo clavaron a un madero para ejecutarlo. Jesús aguantó fielmente todo ese sufrimiento, y a Jehová le dolió todavía más ver lo que le estaba pasando a su hijo. Jesús dijo: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué le enseña a usted el sacrificio de Jesús? El sacrificio de Jesús es la mayor prueba de lo mucho que Jehová nos ama a todos los descendientes de Adán y Eva. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos del sacrificio de Jesús? Tanto Juan el Bautista como Jesucristo explicaron lo que debemos hacer. Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3, 1 y 2 y 4, 17. Por tanto, si de veras queremos luchar contra el pecado y acercarnos a nuestro cariñoso Padre, es imprescindible que nos arrepintamos. ¿Qué contestaría? ¿Qué hizo Jehová para darnos una esperanza a los seres humanos? ¿Qué mostraron los sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés? ¿Qué hizo Jesús para rescatar a la humanidad del pecado y la muerte? Fin del artículo.